bien, estamos de regreso, estamos con el tema del bullying que está realmente causando mucha confusión también creo que hay en este tema para definir qué es lo que yo como a lo mejor docente, si estoy en una escuela, tengo que hacer. Creo que ese personaje en el tema de la muerte del niño quedó muy deteriorado. ¿Cuál es el papel, el rol del maestro? En el tema del bullying, el rol del maestro es muy, muy delicado, porque para muchos maestros las cosas son un juego. De hecho, cuando pasó lo que pasó con este niño de Tamaulipas, uno de los directivos dijo, ay señora, pues era solo un juego. No es un juego en el momento en que a alguien, o sea, si alguna persona pierde te dice que ya no quiere que le sigas haciendo cualquier cosa, claro, dejó de ser juego. Si el juego pone en riesgo la vida de una persona, tampoco es ningún juego. Entonces, cuando uno tiene un grupo, cuando yo soy docente, yo he estado a cargo de grupos de secundaria, que fue donde ocurrió esta situación, los niños para estas alturas del año ya no tienen gran cosa que hacer, empieza vamos a estar jugueteando, platicando, mientras tú calificas, nosotros jugamos, en sí, una serie de cosas, pero hay de juegos a juegos y hay de actividades que los niños pueden hacer tranquilamente. En el momento en que hay mucho movimiento en un salón, están de pie, están retosando, se pueden simplemente tropezar con una banca y tener un accidente mortal. Sí. Entonces, creo pero ese no es el bullying. El bullying es no, sí, pero es que es el rol del maestro. El rol del maestro es muy importante. Sí, es muy importante también, tiene que tener control sobre el grupo y no controla. Y sabe perfectamente, porque tú conoces a los alumnos, si eres el maestro de grupo, conoces a cada uno, conoces la personalidad de cada uno de tus alumnos y sabes perfectamente cuando alguien está siendo agresivo con otro y agresivo en el plan del bullying. Sí. En el momento en que un maestro omite su responsabilidad y ahí se voltea para propicia. Otro lado, esa parte del fenómeno de bullying se llama el Pilatos. Okay. Porque yo me lavo las manos y me hago el loco y digo que no es cierto, es que es un juego, ellos solo estaban jugando. Varias veces habló la mamá con la maestra y la maestra decía, no, está muy prostituida esa palabra, aquí no hay nada de eso, no se preocupe. Bullying es cuando una serie de ataques, bromas pesadas, agresiones y burlas se dirigen constantemente hacia una persona. Y la autoestima de ese niño está deteriorada, se está viendo como el niño no tiene un desarrollo adecuado dentro de ese grupo. En ese momento cualquier maestro lo puede reconocer. Sí, y la constancia, sí, porque lo puede reconocer porque la constancia en los ataques aumenta la gravedad del acoso y va en aumento todo el tiempo, no puede ir para atrás. Entonces los maestros, es importante que se dé cuenta, rol muy y importante. Ya es un problema de salud a nivel mundial. ¿Y por qué? Por la indiferencia, porque nadie para las peleas, porque todos están en otro asunto que es el tener o la competencia y no paran. No, y es muy importante, por eso te decía que es todo un conjunto, porque uno es el maestro tiene que hablar con su coordinador de su área para decir, o sea, de su materia, o en este caso, por ejemplo, si la materia es geografía, pues con quien lleva el coordinador de esa materia o de esa área, para que esa persona canalice el problema. El niño tiene que ser extraído, el bully, del salón de clases junto con todos los que son sus cómplices, para tener diálogos sobre todo con los ellos, testigos, que son los que aumentan. Y que ahora son los que graban en los teléfonos celulares y que son parte de todo este problema, donde se tiene que atacar a todo y se tiene que hacer un trabajo con el psicólogo interno, pero también esos niños deben ser canalizados a un psicólogo externo para que el problema se vaya atendiendo, haya una constancia de lo que se está haciendo durante el ciclo, no sé, porque tampoco se corrige de un día para otro. Se está presentando el problema, el maestro levanta la mano, la madre o padre de familia que se da cuenta también está teniendo un testimonio ahí que está diciendo mi hijo está siendo maltratado en la escuela. Pero hay un acta. Los primeros 3 elementos es la víctima, el cómplice y el agresor. Hay que llevar con los que estás diciendo al psicólogo, claro, esos 3 y principalmente los padres del buleador, porque pero están también maltratando al niño. Mira, ahí también falta lo que yo te estoy diciendo, es que es un trabajo, ya se presentó, ya no es que no es nuevo, las escuelas necesitan desarrollar lo que sí dice la Secretaría de Educación Pública, pero se necesita hacer en verdad protocolos. Bueno, en el momento en que ya se presentó, se va a levantar un acta, se van a tener, se va a llamar a los padres de familia de ambos lados, de víctima y de los que son los agresores, se les va a poner un ultimátum, se le van a presentar opciones para hacer un trabajo real con su hijo, y un ultimátum, ¿por qué? Porque tiene que haber un tiempo en donde se empiecen a ver los resultados. Porque de lo contrario, esto va a continuar. ¿Y cuántas víctimas más mortales o graves quieres tener en las aulas antes de haber corregido el problema? Por ejemplo, que también
los padres de familia entiendan que no es normal agredir, por ejemplo, el esposo decirle a la mujer, ay, es que planchas muy mal, ay, es que esto, porque el niño aprende que esas conductas son normales, o que insultar a las personas, porque él es un elemento acosador del bullying. Los elementos, principalmente está el agresor tuvo una vida muy difícil y está repitiendo las conductas que vive en su casa o en su familia, que es aprendió. Que mira, es que una pelota que va a rebotar y va a pegar en cualquier pared. Y ese niño tiene mucho dolor, porque el que está bulleando necesita llamar la atención y necesita tener testigos porque realmente se siente muy mal y porque tiene una incapacidad para relacionarse. No significa que haya nacido malo o que hay que castigarlo o hay que agravarlo o hay que ponerle etiquetas. No, hay que ayudarlo a asimilar su naturaleza y a enseñarle con nuevas conductas diferentes a la de sus padres a relacionarse. Hay que ayudarlo a relacionarse de la mano. Por eso dicen los maestros, es que yo no puedo hacer nada. Sí puedes hacer, porque puedes rescatar al buleador, agarrándolo de la mano y ayudándolo a relacionarse con las preguntas que te dimos antes. Es que mira, aquí como te decía yo ahorita, es una pelota que va a rebotar para cualquier lugar. Igual va a pegar en la pared que se llama padres, y los padres tienen que hacer un trabajo en ellos mismos para corregir conductas violentas que ellos están teniendo, no la del niño. O sea, a veces va a ser una terapia familiar que van a tener que llevar todos, porque muchas veces los niños bully son niños que sufren demasiada burla en su casa, sí, que han sido producto de demasiada violencia. Entonces, en la casa se tiene que corregir una cosa. La escuela, cuando le toque asumir la responsabilidad de haber omitido, no haber tenido los programas adecuados, no estar teniendo un programa de apoyo para niños, para padres, no tener un reglamento que se aplica. Las escuelas tienen que redoblar todos sus esfuerzos, como tener vigilancia en todos lados, que los maestros, en lugar de estar sentados en el patio durante los tiempos que son descansos, en rondines y vayan a los baños, donde son los lugares que suele haber mucha agresión, los pasillos, los lugares que quedan de alguna manera abiertos. También escriben muchas cosas. Y estén pendientes de lo que está pasando. Es difícil, sí, es una tarea muy complicada, sí, y va a involucrar a todos, sí. Eso es el problema con esto, que no se trata de que digas, es que el problema está en casa, resuélvanlo en casa. No, es que el problema es de la escuela, no. Oye, todos. Adina nos pregunta cuáles son las diferencias entre conflicto y bullying, conflicto escolar. Es que ella es maestra de una escuela. Es que no sé qué se esté refiriendo con conflicto. ¿Qué? Conflicto puede ser que haya habido una discusión por algún entre tema. Dos personas, tal vez no hay testigos. Sí, a lo mejor uno le quitó el lápiz al otro. Completo, es nada más un conflicto entre dos niños, ¿no? Ahora, el conflicto personal, o sea, ¿se debe de atacar también? Yo digo que no. El conflicto es engancharse en un aspecto pequeño. Mira, yo creo que el conflicto es como algunos maestros hacen, que es, bueno, ¿qué es lo que pasó? Le quitaste el lápiz, no era suyo, vamos a platicar de esto, porque es algo que aparte se presenta mucho. Entonces, reflexionar quién tiene la razón. Si el lápiz, por ejemplo, no tiene nombre, tú no puedes decir es tuyo o es tuyo. Yo lo que muchas veces sí se fue, bueno, este lápiz se queda para la comunidad, para cuando alguien no tenga lápiz, y vamos a tener una forma de resolver esto sin pelear. Sí. Buscar el llegar a acuerdos. El maestro tiene que ser un negociador, un buen negociador, un buen mediador en las cuestiones de conflicto cuando solamente es un conflicto. Pero cuando ya estamos hablando de bullying, se tienen que involucrar el psicólogo de la escuela, los padres de familia y los directivos de la escuela. Ahora, la diferencia entre travesura y acoso, el acoso es constante. Una pequeña travesura puede dar risa, pero si el niño no se está riendo, quiere decir que no está aceptando esa broma, ya se convierte en un acoso. Y los tipos de bullying, vamos a hablar, son psicológicos. Los psicológicos incluyen chantajes, amenazas, y los verbales son malas palabras, apodos, que no tiene nada que ver con el nombre del niño, exclusión, que significa aislar al niño, a una persona intencionadamente. Por ejemplo, las maestras que mandan al rincón, claro que están haciendo bullying al niño, porque lo están alejando, lo están aislando del grupo. Y también sexual es alzar la falda a las demás niñas, levantarles la falda, sacar fotos comprometedoras, y el ciberbullying, que es utilizar los medios electrónicos o interactivos para agredir a los demás. Bueno, vamos a ir un corte y en cuanto regresemos vamos a cerrar un poco este tema que es muy extenso, que requeriría mucho más de un programa para que pudiéramos abordar, pero que de alguna manera les quede un poco para la reflexión el día de hoy. Sí.